En este vídeo vamos a hacer un repaso por toda la filosofía griega y romana, es decir, por el pensamiento clásico, que es vital para comprender el pensamiento de hoy en día. Y lo vamos a hacer en tan solo 20 minutos. 20 minutos que te van a aportar un conocimiento increíble. Eso sí, antes de entrar de lleno, te recomiendo que te suscribas al canal activando la campanita y nos apoyes con un like. Comenzamos. Los primeros filósofos fueron los llamados presocráticos. Con ellos surge la filosofía. La filosofía presocrática abarca los primeros intentos por explicar el mundo mediante el uso de la razón, alejándose de los mitos y explicaciones sobrenaturales. Estos pensadores griegos, activos entre los siglos VII y V a.C., se centraron en descubrir el arjé, o principio fundamental del cosmos. Tales de Mileto propuso que el agua era el origen de todo. Anaximandro habló de lo indefinido, apeiron, como principio del todo, mientras que Anaxímenes sugirió que el aire era el elemento primordial. Pitágoras y su escuela vieron en los números la estructura fundamental de la realidad, vinculando matemáticas y misticismo. Heráclito defendió que el cambio constante es el rasgo esencial del universo, representado por el fuego, mientras que Parménides negó el cambio y el movimiento, argumentando que el ser es uno, indivisible e inmóvil, como hizo también luego su discípulo Zenón. Los pluralistas, como Empédocles, propusieron la existencia de varios elementos: tierra, agua, aire y fuego, mientras que Anaxágora introdujo la noción de nous o mente como fuerza organizadora del todo. Leucipo y Demócrito fundaron el atomismo, afirmando que el universo se compone de átomos indivisibles. En conjunto, los presocráticos sentaron las bases de la metafísica, la cosmología y la física, buscando explicaciones racionales y sistemáticas del universo, huyendo de los mitos y tratando de explicarlo todo con el logos, con la razón. Después de los presocráticos llega Sócrates. La filosofía de Sócrates se centra en el conocimiento ético y en el concepto de autoconocimiento. Su método dialéctico, conocido como la mayéutica, consistía en hacer preguntas para guiar a sus interlocutores hacia la verdad. Sócrates creía que la sabiduría reside en reconocer la propia ignorancia y que la virtud es el conocimiento del bien. Sostenía que la moralidad no es subjetiva, sino que se basa en verdades universales. Nunca escribió nada, pero sus enseñanzas fueron transmitidas a través de sus discípulos, especialmente Platón. Fue condenado a muerte por impiedad y corrupción de la juventud, pero aceptó su destino, mostrando coherencia entre su vida y su filosofía, que buscaba el bien moral por encima de todo. Después de Sócrates viene Platón, que desarrolló una filosofía basada en la teoría de las ideas, o las formas, que postulaba la existencia de realidades eternas e inmutables, de las cuales el mundo físico es una mera sombra. Según Platón, solo el conocimiento racional nos permite acceder a estas ideas. En su obra La República propone una sociedad ideal gobernada por filósofos reyes, quienes tienen acceso al conocimiento verdadero. El mito de la caverna es una alegoría clave para entender su pensamiento. Los humanos, como prisioneros, ven solo sombras de la realidad. Platón también es conocido por su concepción dualista del ser humano, separando el cuerpo y el alma, donde esta última pertenece al mundo de las ideas. Platón tuvo como discípulo a Aristóteles, que rechazó la teoría de las ideas de su maestro, proponiendo que la realidad está compuesta por sustancias que combinan materia y forma. Desarrolló la lógica formal y la teoría de las cuatro causas, material, formal, eficiente y final, para explicar el cambio y el movimiento en el mundo.
En ética, defendió la virtud como el equilibrio entre extremos, conocida como la doctrina del justo medio. Aristóteles fue un pensador sistemático que escribió sobre múltiples disciplinas: política, biología, metafísica, etc. Su concepto de teleología sugiere que todo en la naturaleza tiene un propósito y tiene un fin. La filosofía griega, después de Platón y Aristóteles, se diversificó en varias escuelas que continuaron sus ideas o las transformaron radicalmente, adaptándolas a nuevas realidades políticas y sociales. Estas corrientes abordaron cuestiones éticas, epistemológicas y metafísicas, centrándose principalmente en cómo vivir una vida virtuosa y en armonía con el cosmos, con la naturaleza. La primera escuela es la escuela epicúrea. Epicuro, que nació en el 341 a.C. y vivió hasta el 270 a.C., fundó el epicureísmo, proponiendo que el fin último de la vida es alcanzar la ataraxia, la ausencia de perturbaciones, y también la aponía, ausencia de dolor. Para él, el placer, entendido como la ausencia de dolor, era el bien supremo, pero enfatizaba el placer intelectual por encima de los placeres físicos. Epicuro creía que el universo estaba compuesto de átomos y vacío, siguiendo a Leucipo y Demócrito, y rechazaba el miedo a los dioses y a la muerte como fuentes de sufrimiento. El estoicismo fue fundado por Zenón de Citio, que nació en el 334 a.C. y murió en el 262. El estoicismo enfatizaba la vida conforme a la naturaleza y a la razón. Los estoicos creían que el universo está gobernado por una razón divina, el logos, y que la virtud es el único bien verdadero. Epicteto y el emperador Marco Aurelio desarrollaron también el estoicismo, haciendo hincapié en la importancia del autocontrol, la disciplina y la indiferencia ante las circunstancias externas. Para los estoicos, las emociones irracionales eran fuente de sufrimiento y el sabio debe aprender a vivir en equilibrio con el destino y la naturaleza. Entre las escuelas filosóficas destaca también la escuela cínica, fundada por Antístenes y continuada por Diógenes de Sinope. Los cínicos fueron inspirados por Sócrates y su escuela la fundó Antístenes, que vivió entre el 445 y el 365 a.C. Promovían una vida sencilla y austera, en rechazo a las convenciones sociales y materiales. Diógenes de Sinope fue el cínico más famoso, viviendo de manera radical según la virtud, despreciando las normas sociales y buscando la autosuficiencia, la autarquía. Los cínicos defendían que la verdadera felicidad no dependía de los bienes externos. Pirrón de Elis fundó la corriente filosófica llamada escepticismo, una corriente que dudaba de la posibilidad de alcanzar el conocimiento seguro. Pirrón vivió entre los años 360 y 270 a.C. Sostenía que la suspensión del juicio, o epogé, llevaba a la ataraxia. Sexto Empírico fue uno de los exponentes más importantes, sistematizando el escepticismo en sus escritos, defendiendo que es mejor abstenerse de hacer afirmaciones definitivas. Siguiendo con las corrientes filosóficas, nos encontramos con el neoplatonismo, liderado por Plotino, que vivió ya en el 204 al 270 después de Cristo. Plotino realizó una renovación de las ideas de Platón. Plotino desarrolló la noción del uno, un principio trascendental e indescriptible del cual emana todo el cosmos. El alma humana, según Plotino, busca regresar a la unidad con el uno a través de la contemplación filosófica
y de la purificación. Por último, nos encontramos con la escuela peripatética. Los seguidores de Aristóteles, llamados peripatéticos, continuaron la labor del maestro. Destacan Teofrasto y Alejandro de Afrodisias como grandes figuras de esta corriente. Estos pensadores desarrollaron y comentaron las obras aristotélicas, centrándose en la lógica, la ética y la biología. En conjunto, estas escuelas reflejan la riqueza y la diversidad del pensamiento griego post-aristotélico, enfocándose en la ética, la naturaleza del conocimiento y la relación entre el individuo y el cosmos. La historia de la filosofía en Roma abarca el desarrollo y la evolución de las ideas filosóficas en el contexto del Imperio Romano, desde el siglo II a.C. hasta la caída del imperio en el siglo V después de Cristo. Este periodo se caracteriza por la adopción, adaptación y transformación de las principales corrientes filosóficas griegas, como el estoicismo, el epicureísmo, el escepticismo y el platonismo, así como también la fusión de estas ideas con las particularidades de la vida y de la cultura romana. A diferencia de la filosofía griega, que se orienta más hacia la especulación metafísica y la reflexión abstracta, la filosofía romana tendía a ser más práctica, centrada en cuestiones éticas, políticas y morales que podían aplicarse a la vida cotidiana. También a la aplicación a la gestión de la filosofía al propio imperio. Los filósofos romanos se interesaron en temas como la virtud, la autodisciplina, el deber cívico y la naturaleza del poder, siempre con un enfoque pragmático y orientado a la acción. La filosofía en Roma comienza esencialmente con la conquista de Grecia en el siglo II a.C., cuando Roma empieza a absorber la cultura helénica. Los romanos, aunque inicialmente reacios a adoptar las ideas extranjeras, pronto se sintieron atraídos por la profundidad del pensamiento griego. Filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles, aunque no romanos, influyeron enormemente en los pensadores de la época romana. Roma se convirtió en un centro donde las principales escuelas filosóficas griegas, especialmente el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo, encontraron un nuevo hogar y una nueva interpretación. Esta adaptación no fue meramente una copia, sino una transformación de las ideas griegas hacia un contexto romano, caracterizado por el interés en la política, la moral y el derecho. El estoicismo fue, sin duda, una de las corrientes más influyentes en Roma. Su énfasis en la autodisciplina, la virtud y el control de las pasiones resonó profundamente en una sociedad como la romana, donde el deber cívico y el orden eran fundamentales. Uno de los primeros en adoptar estas ideas fue Séneca, quien en sus cartas y ensayos propuso que la virtud es el único bien verdadero y que el sabio debe aprender a dominar sus emociones y a vivir en armonía con la naturaleza y el destino. Para Séneca, la filosofía no era un ejercicio abstracto, sino una guía para la vida práctica. Ejemplo de ello es su trabajo como consejero del emperador Nerón, con quien intentó aplicar sus principios en el ámbito político, aunque con resultados a menudo complejos y contradictorios. Otro ejemplo clave de la influencia del estoicismo en Roma es el emperador Marco Aurelio, cuyo texto, cuya obra, cuya filosofía agrupada bajo el título de Meditaciones es un testimonio íntimo de su lucha personal por vivir según los principios estoicos en medio de las responsabilidades y tensiones de gobernar el imperio más grande del mundo. Para Marco Aurelio, la filosofía estoica era una herramienta para mantenerse sereno
ante la adversidad, para gobernar con justicia y para aceptar la inevitable transitoriedad de la vida. El estoicismo, al centrarse en la aceptación del destino y el esfuerzo por mejorar el carácter personal, se ajustaba bien a los desafíos morales que enfrentaban tanto los ciudadanos como los líderes romanos. Un ejemplo práctico de esta aplicación es la actitud de resignación ante la muerte y las desgracias personales que muchos estoicos predicaban. Marco Aurelio, por ejemplo, medita en la muerte como algo natural e inevitable, algo que puede tranquilizar al alma si se acepta con serenidad. El otro gran estoico que influyó sobre todo en Marco Aurelio fue Epicteto. El epicureísmo también fue relevante en Roma, aunque enfrentó mayor resistencia debido a su enfoque en cierto modo hedonista, que era visto con sospecha en una sociedad altamente militarizada y centrada en la disciplina. No obstante, el poeta y filósofo Lucrecio fue un exponente significativo del epicureísmo en Roma, con su obra De Rerum Natura. Este extenso poema filosófico introduce a los romanos en el atomismo epicúreo, explicando que todo en el universo está compuesto de átomos en movimiento y que los dioses no intervienen en los asuntos humanos. El epicureísmo romano se centraba en la búsqueda de la felicidad a través del placer moderado y la ausencia de dolor, la ataraxia, lo que significaba evitar el exceso y las perturbaciones emocionales. Un ejemplo práctico de esta filosofía es el consejo de evitar las ambiciones políticas y los conflictos que Lucrecio y otros epicúreos romanos promovían, argumentando que la tranquilidad y la vida privada ofrecían más felicidad que la agitación de la vida pública. El escepticismo también influyó en la filosofía romana, particularmente a través de Cicerón, quien introdujo un escepticismo académico moderado. Cicerón, a diferencia de otros filósofos, no seguía ciegamente una escuela, sino que adoptaba un enfoque ecléctico, tomando lo mejor de varias corrientes filosóficas. Sus obras, como sobre los deberes y sobre la naturaleza de los dioses, exploran temas de ética y teología desde una perspectiva escéptica, argumentando que no podemos conocer la verdad absoluta, pero que podemos aproximarnos a ella utilizando la razón y el sentido común. El eclecticismo filosófico de Cicerón ejemplifica un rasgo característico de la filosofía romana, su pragmatismo. En lugar de adherirse estrictamente a los principios de una única escuela filosófica, algunos pensadores romanos solían seleccionar y adaptar las ideas que mejor se ajustaban a las necesidades y a los valores de la sociedad romana. En las etapas finales del imperio, el neoplatonismo se convirtió en la corriente dominante. Liderado por filósofos como Plotino, el neoplatonismo buscaba reconciliar la filosofía platónica con la religiosidad. Plotino desarrolló una compleja metafísica en torno a la idea del uno, una realidad suprema e inefable de la cual emana toda la existencia. El neoplatonismo influyó profundamente en el pensamiento cristiano, sentando las bases para la teología medieval y las interpretaciones filosóficas de la fe. La influencia de Plotino y del neoplatonismo es un claro ejemplo de cómo la filosofía romana se fue orientando hacia cuestiones religiosas y espirituales, en contraste con los enfoques más prácticos y éticos de los primeros estoicos y epicúreos. Un ejemplo práctico de esta influencia es la manera en que muchas comunidades cristianas adoptaron ideas neoplatónicas para comprender conceptos como la relación entre el alma y Dios, la jerarquía de los seres y la inmortalidad. En conclusión, la filosofía romana fue un proceso de asimilación, adaptación y transformación de la filosofía griega. Aunque comenzó como una importación de ideas, los romanos lograron hacer suya la filosofía, concentrarse en aspectos más prácticos y éticos, moldeando así
una tradición filosófica que influyó profundamente en la política, el derecho y la moral romana. Las distintas corrientes filosóficas, desde el estoicismo hasta el neoplatonismo, pasaron por una reinterpretación que permitió a los romanos enfrentar los desafíos sociales, políticos y espirituales de su tiempo. Pues hasta aquí nuestro repaso a la filosofía de hoy. Ya sabes, si te ha gustado, déjanos un like, suscríbete a nuestro canal, comenta y comparte.